¿Estar cómodo? ¿Querés una silla? Bueno. Gracias. Bueno, muchas gracias. Este es un espacio muy fuerte, muy increíble por lo que representa. Y su representación va más allá de lo evidente. Todos se habrán deleitado con una cantidad de elementos que se guardan en este espacio, que se rescatan de la gente que los considera como con un valor económico, cuando su valor es otro. Muy cerquita nuestro, detrás de ustedes, hay en el jardín un menhir volcado. Ese menhir, prácticamente ninguno de nosotros tenemos idea de su significado. Sin embargo, tuve la ocasión de rozar la existencia de una persona, de una recordante diaguita, Rita Cejas o Dima Olca, que me contó que esos menhires eran utilizados durante la iniciación en la pubertad femenina y que tenían mucho valor. Ustedes van a ver que tiene una línea sobre el centro larga que era para sangre. Y en el momento del sangrado, del primer sangrado de las chicas, eso tenía un valor muy especial en una ceremonia solamente de mujeres. Cuando los diaguitas llevaron a cabo sus 3 guerras contra el Imperio Español, las guerras calchaquíes, y cayeron finalmente, todo su legado cultural, sus memorias, fueron guardadas en la memoria de las abuelas. Los hombres eran llevados a trabajar a las minas y desaparecían. Y las mujeres al principio también fueron llevadas, pero las que fueron volviendo de a poquito fueron como dejadas. Pero el problema es que no podían hablar su idioma. Solamente podían hablar solamente podían hablar castellano o quechua, no su idioma, que era el cacán, y que había sido recientemente prohibido por el rey de España. El rey de España solamente permitió que se hablara quechua. Cuenta Rita que cuando una persona se le escuchaba hablando en cacán, le cortaban la lengua y al que escuchaba las orejas. Así que, ¿qué hicieron? Empezaron cuando justamente las niñas llegaban a su primer sangrado, las abuelas les daban como, las abuelas no, su abuela, les daba como un curso rápido de la cultura, incluyendo idioma, creencias, saberes, todo. Cuando terminaba ese cursito de iniciación, les perforaban la lengua con una espina para recordarles que nunca más volvieran a hablar de esto hasta que se lo tuvieran que enseñar a su nieta. O sea, toda su vida tenían que callarse esos conocimientos. Por eso las leyendas cacanas están entre los libros prohibidos. No porque hayan sido prohibidos en sí, porque los recuperamos en estos años, pero por todo lo que significó, ¿no? Cuando yo tenía 8 o 9 años, y acá quiero contarles una pequeña referencia de mi historia para poder seguir. El marido de mi mujer, mis papás se habían separado. El marido de mi mujer, dije, el marido de mi mamá, ahí está. El marido de mi mamá, Miguel, se dedicaba a imprimir pósters, hacía planograf. Y bueno, todos eran almanaques en general para negocios, se estiraba mucho en esa época. Pero una vez imprimió uno que era como todos los demás, o sea, había algunos que eran almanaques y otros que eran, no sé, textos como un poquito más pensados. Imprimió uno que tenía la cara de Jesús, así con su corona de espinas y medio sangrante,
y decía el texto: tiene 33 años, anda descalzo, habla del amor y de la paz. Si lo encuentras, síguelo. Bueno, él tenía, no sé, una caja con 100 de esos en el auto, 1978, lo para la policía en un control, y cuando él le dijo: no, llevo pósters, planograph, nada. Cuando abren la caja, el milico dice: ¿y esto? Bueno, lo dejó pasar. Pero a partir de esa semana empezaron a buscarnos donde vivíamos, aparecían, tocaban timbre, preguntaban en los alrededores, vivíamos en un edificio grande, ¿no? Preguntaban por él, y entonces, bueno, nos fuimos. Empezamos a mudarnos para otros lados, por una tontería, ¿no? Hubo quienes perdieron la vida con causas que dieron sus vidas y las de su familia, ya la conocemos la historia, pero ¿cuántos cayeron alrededor, no? O sea, es como que fue bestial, fue un momento muy bestial. No tengo otra palabra, es bestial, me parece. Bestial e ilegal. Para terminar, quisiera leerles un brevísimo texto que está en el Espacio de la Memoria en Buenos Aires, y creo que justo habla de lo que estamos tratando hoy. La censura cultural vivida en dictadura, y en particular la de los cuentos infantiles, demuestra la potencia multiplicadora que asignaron los militares a la educación. Por esa misma fuerza capaz de contagiar y construir pensamiento crítico fue que la consideraron tan peligrosa. Las canciones, películas y libros que tenían que ver con ideas opuestas a las de los militares fueron censurados y perseguidos. Así todos los relatos que hablaban de libertad, de luchar por un ideal, de agruparse colectivamente, de amor, de unión, de rebeldía, fueron prohibidos para que la gente no acunara ideas parecidas. Esta censura era de público conocimiento. Decretos de prohibición de circulación de títulos y autores salían en periódicos diarios. A su vez, es importante resaltar que hubo resistencias. Docentes que ingresaban los libros prohibidos al aula forrados con otro papel para que no pudieran identificarse los títulos, o compositores que en las letras de sus canciones hablaban metafóricamente de lo que ocurría. Así, a veces, la poesía logró escapar a la vigilancia del ojo militar. Y en ese contexto quiero mencionar brevemente solo dos cositas más. Una es que algo parecido pasó allá por 1790, cuando los autores prohibidos, en este caso por el Imperio Español, era la enciclopedia de Rousseau, ¿no? La fuente del conocimiento social y natural también, europeo, que trataba de llegar a las Américas, y acá todo el mundo estaba fascinado por leer una página más de esa fuente de inspiración que los españoles habían cortado. 100 años después tenemos otro documento quizás parecido en algunos aspectos, en otros no. Dice Estanislao Ceballos: volví al médano, escarbamos como el minero busca la veta aurífera para herirla, y sentí un verdadero arrebato del gozo más intenso e inefable. Había allí un archivo, el archivo del gobierno o cacicazgo de Salinas Grandes, confiado en depósito a los médanos por los indios fugitivos que esperaban sin duda volver pronto a sus viejos dominios. He hallado un verdadero manantial de revelaciones históricas, políticas y etnográficas, que formarán un extenso capítulo de la obra que especialmente consagraré a los araucanos. Estaban allí,
las comunicaciones cambiadas de potencia a potencia entre el gobierno argentino y los caciques araucanos, las cartas de los jefes de frontera, las cuentas de comerciantes que ocultamente servían a los vándalos, las listas de las tribus indígenas y sus jefes, dependientes del cacicazgo de Salinas, los sellos gubernativos grabados en metal, las pruebas de la complicidad de los salvajes en las guerras civiles de la República a favor y en contra alternativamente de los partidos. Y en medio de tan curiosos materiales no faltaba un diccionario de lengua castellana, de que se servían los indígenas para interpretar las comunicaciones del gobierno argentino, de los jefes militares, de sus espías, este archivo prueba que eran numerosos, y de los comerciantes con los que sostenían cuentas corrientes tan religiosamente respetadas. Causa esto asombro, como pueden serlo entre los mercados de París y Buenos Aires. Ese texto muestra algo que siempre se quiso ocultar, y es que el cacicazgo de Salinas Grandes se consideraba a sí mismo un pequeño proyecto de país. A ustedes por ahí, si no escucharon del tema, les puede resultar un poquito ridículo, risible, que los indios saqueadores, maloneros, se consideraban un país para hablar de igual a igual con la creciente Argentina. Sí. Y eso está reflejado en las cartas donde se hablan de representantes, se hablan como si fuera un pequeño estado. Pero ¿qué pasó? Todo eso desapareció, toda esa información fue enterrada en los médanos y oculta durante muchos años, y entonces nosotros tenemos la imagen de solamente un grupo de bárbaros que hacían malones. Ese es el poder de los textos escritos. Al faltarnos, nuestra concepción está completamente reducida, y eso fue intencional. Bueno, creo que fue una salpicadita de varias cosas, no sé si están muy unidas, pero bueno, es lo que les quería contar en este día. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿la biblioteca Babel tiene algún lector por allí? Acá veo que hay un libro. Bueno, hola, buen día. Me quedó la vara alta después de todas estas exposiciones. Lo primero que voy a hacer es repetir gracias al museo, gracias a la municipalidad, y gracias a todos, a los bibliotecarios, las bibliotecarias y todos los que de alguna manera trabajosamente estamos intentando tejer una red que, arrancando de las distintas manifestaciones artísticas, nos vaya juntando, nos vaya uniendo. Y bueno, como todos hicieron alguna referencia personal, yo también voy a dar un permiso cortito. Ayer, mientras recorría la muestra, en esta invitación que nos hicieron a recorrerla, mientras escuchábamos voces en las lenguas originarias, pensé en un momento en esta cuestión de la oralidad. Todos estos pueblos no tenían libros. Todos estos pueblos se transmitían su saber y su querer a través de la palabra no escrita. Y me parece interesante. Una cosa que recordé en ese momento fue algo que leí sobre un griot africano que le contaba a un occidental que en su pueblo, cada vez que muere un viejo, es como si se incendiara una biblioteca. Y esto me llevó a pensar que
tenemos que pensar en qué nos pasa con las dicotomías, con las verdaderas y con las falsas. Si la cuestión es la palabra o el libro, o la palabra y el libro. Si es lo virtual o lo presencial, o lo virtual y lo presencial. Y en la medida que empecemos a trabajar estas dicotomías, sobre todo las falsas, creo que también vamos a avanzar en esta tarea de dejar la red. Voy a leer un texto, un cuento, digamos un cuento infantil. La autora y el ilustrador, una pareja, debieron exilarse durante la dictadura. Y bueno, y uno de los motivos por los que se exiliaron fue por escribir cosas como esta. El cuento se llama El pueblo que no quería ser gris. Había una vez un rey grande en un país chiquito. En el país chiquito vivían vivían hombres, mujeres y niños. Pero el rey nunca hablaba con ellos, solamente les ordenaba. Y como no hablaba con ellos, no sabía lo que querían y lo que no querían. Y si por casualidad alguna vez lo sabía, no le interesaba. El rey grande del país chiquito ordenaba, solamente ordenaba. Ordenaba esto, aquello y lo demás allá. Que hablaran o que no hablaran, que hicieran así o que hicieran asá. Tantas órdenes dio que un día no tuvo más cosas para ordenar. Entonces se encerró en su castillo y pensó hasta que decidió: ordenaré que todos pinten sus casas de gris. Cuando el rey miró desde su torre y vio entre las casas grises una roja, azul y blanca. Perdón, pero capaz que me pasé una hoja, me cuesta un poco. Ahí voy. Y todos pintaron sus casas de gris. Todos menos uno. Uno que estaba sentado mirando el cielo y vio pasar una paloma roja, azul y blanca. ¡Oh, qué linda!, dijo maravillado. Pintaré mi casa de rojo, azul y blanco. Y la pintó nomás. Cuando el rey miró desde su torre y vio entre las casas grises una roja, azul y blanca, se cayó de espaldas una vez. Pero enseguida se levantó y ordenó a sus guardias: traigan inmediatamente a uno que pintó su casa de rojo, azul y blanco. Los guardias aprontaron sus ojos para verlo todo, sus orejas para oír mejor, y marcharon. Pero mientras llegaban a la casa de uno, otro que vivía en la casa vecina dijo: qué linda casa, yo también pintaré la mía así. Y la pintó nomás. Entonces, cuando los guardias llegaron, no supieron cuál era la casa de uno y cuál la casa de otro. Así que regresaron al castillo y hablaron con el rey. No puede ser, dijo el rey y miró desde la torre. Al ver lo que vio se cayó de espaldas 2 veces, pero enseguida se levantó y ordenó a sus guardias: me traen a uno y a otro, inmediatamente. Pero ya un tercero había visto las 2 casas de rojo, azul y blanco, y en un instante pintó la suya. Los guardias no tuvieron más remedio que regresar y preguntarle al rey: ¿qué hacemos? ¿Traemos a uno, a otro y a otro? Entonces el rey se cayó de espaldas 3 veces. Traen a los 3, dijo él en cuanto estuvo levantado, pero cuando los guardias bajaron, no había 3 casas pintadas. Había 333.333. Bueno, dijeron los guardias cuando terminaron de contarlas, y se lo diremos al rey. Y el rey se cayó de espaldas 1 vez, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 veces. Mientras se caía y lo levantaban, el rey ordenaba: que me traigan todo lo que sea rojo, azul y blanco. Los guardias bajaron ligeritos.
En la ciudad había 333.333 casas rojas, azules y blancas. Y las aceras eran rojo, azul y blanco. Y los perros metían las colas en los tachos de pintura y luego se sacudían al lado de los árboles. Los jinetes con sus ropas recién pintadas subían a los caballos y los caballos, al galopar, dejaban los caminos pintados. Y las palomas mojaban sus patitas en los charcos de pintura que brillaban al sol. Luego volaban a los palomares y los palomares pintaban las alas de las palomas, así que cuando estaban volando por el cielo parecían barriletes de colores. Y todos las miraban y se sentían muy contentos. Todo era rojo, azul y blanco. Todo menos el rey, sus guardias y el castillo. Todo aquel que sea rojo, azul y blanco debe marchar inmediatamente al castillo. El rey lo ordena, dijeron los guardias. Y todos, hombres, mujeres, niños, ancianos, caballos, perros y pájaros, gatos y palomas, todo lo que podían marchar, llegaron al castillo. Eran tantos, y estaban tan entusiasmados que al momento el castillo, las murallas, los pozos, los estandartes, las banderas, quedaron de color rojo, azul y blanco. Y los guardias también. Entonces el rey se cayó de espaldas una sola vez, pero tan fuerte que no se levantó más. El rey de la comarca vecina, al mirar desde lo alto de su torre, dijo: algo ha sucedido. El rey del país chiquito ha cambiado el color de sus estandartes. Enviaré a mis emisarios para que averigüen lo que ha sucedido. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido?, preguntaron los emisarios, cuando estuvieron en presencia del rey. Pero el rey grande del país chiquito estaba tan caído que ni siquiera podía contestar. Entonces uno dijo: resulta que yo estaba en la puerta de mi casa tomando el fresco, mirando el cielo, y vi pasar una paloma roja, azul y blanca, y entonces... Y siguió contando todo lo que había sucedido. Pondremos sobre aviso a nuestro rey, dijeron los emisarios del país vecino. No vaya a ser que le pase lo mismo. Y marcharon al galope. Claro que los caballos llevaban ya sus patas pintadas, y mientras galopaban, pintaban los caminos de rojo, azul y blanco. Pero fueron las palomas las que primero llegaron a la comarca del rey vecino, y uno que estaba sentado en la puerta de su casa, tomando el fresco, las vio y dijo: ¡oh, qué lindo! Pintaré mi casa de rojo, azul y blanco. Y la pintó nomás. Y como pueden ustedes imaginar, este cuento que acá termina, por otro lado, vuelve a empezar. Espero que me hayan sacado una foto con el lujo de pasadores de páginas que tenía. Muchas gracias. Bueno, y sí, volvió a empezar y no se termina nunca, eso es lo bueno, ¿no? Que tiene tanta actualidad. Y que por estos cuentos o cosas como esta fueron personas que se tuvieron que ir. Cuando uno lo lee no lo puede creer, ¿verdad? Bueno, y yo quería leer una cosa cortita también para recuperar la historia de las bibliotecas enterradas. Porque así como estamos hablando acá las bibliotecas populares, todos los modos que tenemos de leer, también quiero dejar una pica acá clavada sobre lo que fue, y seguro que muchos de los aquí presentes tuvimos que enterrar libros. Y cómo esos libros que se enterraron, algunas veces, como en el caso de la Biblioteca Roja, que es una experiencia que se vivió en Córdoba, de una familia que enterró una biblioteca entera antes de irse al exilio, pensando que cuando volviera la iba a encontrar, la iba a poder desenterrar. Cuando llegaron, su hijo, que cuando había ido al exilio tenía 5 años, cuando volvió tenía 30, siguió viviendo por el mundo, y quiso desenterrarla, ya los libros se habían convertido en tierra. Ya no tenían la cara de libros, ni la forma de libros, sino que se habían convertido en tierra, ¿no? Y me parece que es un símbolo tan interesante esto de cómo un libro también es compost, aunque sea que no pierda su forma de páginas, también sirve para que haya nueva forma de producir desde abajo de la tierra.
Y de ese texto, que se llama La Biblioteca Roja, donde se narra la historia de esta biblioteca, voy a leer un trozo muy pequeñito que me parece interesante y que de alguna manera sirve para unir con lo que recién nos ha contado Pancho, porque es una de las hijas de esas padres que tuvieron que enterrar bibliotecas. Y dice: en el mismo momento que aprendí a leer libros como Hansel y Gretel, Pulgarcito, Caperucita Roja, Blancanieves y los tres chanchitos, cuando me preguntaba luego de haber leído qué era un frijol y si alguien me ayudaría a conseguir uno para plantarlo en el patio de mi casa, los padres de Tomás encerraban sus libros y mi padre quemaba los suyos. Esa sincronía entre ingresar al placer de la lectura y conocer los acontecimientos trágicos que involucraban a nuestros padres y sus libros, fusionaron muchos sentimientos que se sintetizaron en uno: la pasión por los libros. A partir de aquí, fuimos niños que, además de tener una biblioteca convencional en sus casas, teníamos una biblioteca ausente. Esos libros devinieron sin cuerpo, objetos de desmaterialización, imágenes de la violencia, símbolos de la utopía y víctimas del deseo de nuestros padres por sobrevivir. Recién ahora puedo formular esta pregunta: ¿estos libros habían desaparecido verdaderamente? Si bien teníamos razones para el pesimismo, ambas bibliotecas insistían en reaparecer y seguir edificándose en nuestra imaginación. Protagonistas de una escena dantesca, en el caso de la biblioteca quemada, e inspiradora de múltiples fantasías y deseos de buscar los libros que aún estaban bajo la tierra. Bueno, y tenemos entonces el aporte de la Biblioteca Leopoldo Lugones, que es un audio, ¿verdad, Emilia? Que nos compartieron. Acá tenemos a Emilia Gómez de la Biblioteca Leopoldo Lugones y que creo que está... ¿Quieres decir algo sobre...? O lo escuchamos simplemente. Sobre su autor, creo que son palabras. No, bueno, es un autor jujeño, es un poeta jujeño. Íbamos a leer nosotros el texto, pero como ya lo leyó él mejor que nosotros, ahí va el audio. Dale, gracias, Emi. A veces creo que las palabras envejecen con nosotros, como el nunca más de la CONADEP, ese que Estracera dijera que era nuestro y que obviamente sigue siendo la bandera, pero que también, de tanto pronunciarlo en vano, se ha descolorido un poco y a veces es solo un buen lema para la remera. El mundo ha cambiado desde la primera vez que lo pronunciaron hasta este tiempo. Y así como nosotros hemos cambiado como país e individualmente, ellos también han podido reinventarse, camuflarse, regenerarse, para continuar manejando los hilos del poder que cada vez son menos invisibles y que, aunque podamos verlos y denunciarlos, continúan allí, impunemente. Por eso creo que el nunca más ya no es solo un grito para el afuera, sino también es un mantra para el adentro. Hoy más que nunca, a fuerza de repetirlo y repetirlo en el verbo y en la acción, necesitamos alinear lo que pensamos con lo que decimos, con lo que hacemos y sobre todo con lo que soñamos. La coherencia es la gota que horada la piedra. La coherencia es la gota que horada la piedra. Cuando Galeano dice que los derechos humanos comienzan en casa, abre la puerta de la intimidad como un espacio político, un territorio de lucha contra la propia contradicción. Allí está la semilla de la primavera que no pudieron detener, en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo simple, en lo naturalizado, en lo que no parece trascendente. El camino es arduo y es doloroso el movimiento interno de cultivar la franqueza, pero el camino se hace al andar, con aciertos y errores, con dudas y certezas, pero siempre juntos desde la tolerancia y el consenso, aunque sea lento, muy lento,
Hay que continuar hasta que llegue ese día en que el nunca más sea nunca más siempre, y no solo cuando nos convenga. Muchas gracias. Bueno, ahora invito a José, nuestro presidente, José Espada, que nos haga un cierre y nos diga algo.